Victor Shoemaker Jr. Nacido el 30 de marzo de 1989, Victor Dwight Shoemaker Jr. fue el hijo milagroso de sus padres. Victor Sr. y su esposa Nettie habían estado intentando tener su propio hijo durante años, pero nunca sucedió. Nettie finalmente quedó embarazada en 1988. En la primavera de 1994, los Shoemakers llevaron a Victor, que tenía 5 años en ese momento, con ellos para visitar a su abuelo en Kirby, West Virginia, para una reunión familiar. La casa estaba en las afueras de Short Mountain, una montaña larga y relativamente baja de aproximadamente 8,000 acres. Víctor estaba muy emocionado por el viaje porque adoraba jugar al aire libre. Siempre que tenía la oportunidad, se le podía encontrar remando en los arroyos cercanos y trepando árboles. La única vez que Nettie dejó a su hijo fuera de su vista fue cuando llegaron a la casa y a Víctor se le dio permiso para jugar con sus primos en el bosque detrás de la casa móvil. Y eso es exactamente lo que Víctor hizo la mañana del 1 de mayo alrededor de las 8 de la mañana. El joven era supervisado por sus primos Tommy, de 9 años, y Lloyd, de 8. Según los chicos, ambos querían jugar con sus pistolas de balines, así que se adentraron más en el bosque, dejando a Víctor luchando por alcanzarlos. Para cuando llegaron a una pequeña caravana abandonada, el niño de 5 años les dijo que tenía hambre y quería ir a casa. Ninguno de los niños se ofreció a llevarlo de vuelta, así que Víctor comenzó su viaje hacia la caravana de su abuelo solo alrededor de las 8:30 de la mañana. Sin embargo, Víctor nunca lograría volver a casa. Poco después, se inició una búsqueda para localizar al niño de 5 años antes del anochecer. Cientos de personas locales se presentaron para ayudar a encontrarlo y finalmente se utilizaron helicópteros y buzos buscaron en estanques y arroyos cercanos. El bosque era denso y las posibilidades de recuperar a Víctor parecían estar disminuyendo. Un bombero voluntario señaló, cito, «Algunas de las malezas son bastante pesadas y hay áreas donde no puedes ver 10 pies frente a ti». Durante la búsqueda, una prima adulta de Víctor encontró lo que pensó que podría haber sido un lugar de descanso para el pequeño. 3 rocas fueron colocadas en forma de triángulo con un palo en medio, mientras que 3 troncos habían sido colocados a un lado. También había tierra recién removida al lado de esto. Sobre el descubrimiento, el primo de Víctor dijo, «Parecía que alguien intentaba construir una casa». Después de 5 días de peinar la maleza, la búsqueda del niño fue cancelada. En los meses siguientes, las unidades de la Guardia Nacional y la Reserva del Ejército intentaron localizar a Víctor, pero no tuvieron éxito. En 1997, el Federal Bureau of Investigation anunció su interés en una camioneta azul oscuro de 1990 que se vio en el área en el momento en que Víctor desapareció. Se desconoce si el conductor tiene alguna conexión con el caso, pero los investigadores estaban ansiosos por hablar con ellos sobre lo que, si acaso, habían visto. Este coche jamás fue hallado. En el momento de la desaparición de Víctor, las autoridades expresaron su creencia de que el joven se había perdido y trágicamente había muerto por exposición. El terreno en el área es áspero y rocoso, y en los días siguientes a su desaparición, el clima era frío y lluvioso. Parecía poco probable que el niño de 5 años hubiera podido sobrevivir a las duras condiciones sin refugio. Sin embargo, los padres de Víctor no creen que se haya perdido, afirmando que el joven estaba muy familiarizado con el área. Se informa que los primos de Víctor, Tommy y Lloyd, proporcionaron la ubicación incorrecta de su último avistamiento cuando se les preguntó inicialmente sobre su paradero. Sin embargo, ambos debían cuidarlo y no debían jugar cerca del remolque abandonado, por lo que probablemente no querían meterse en problemas, lo que no necesariamente es evidencia de algo extraño. Según un informe, cuando se les preguntó sobre lo que pensaban que le había sucedido a Víctor, se alega que uno de sus primos dijo, «Alguien escondido detrás de un árbol se levantó y lo agarró o le disparó». Víctor Sr. cree que Tommy y Lloyd saben más de lo que están revelando, aunque no cree que ambos estén involucrados de ninguna manera.
Hablando con el Charleston Gazette Mail, Victor Sr. dijo que cuando intentó hablar con los chicos, después de que regresaron del bosque, no dijeron nada al respecto. A ambos niños se les realizó un examen de terapia de juego y una prueba de polígrafo poco después de la desaparición de Víctor y ambos pasaron. A una de las madres de los chicos también se le realizó una prueba de polígrafo, al igual que a Víctor Sr. De nuevo, ambos pasaron. Informes indican que a Nettie, madre de Víctor, no le pidieron tomar uno. Hay muchas teorías en torno a la desaparición de Victor Shoemaker Jr. Algunos sospechan que cayó víctima de un cazador descuidado, mientras que otros están de acuerdo con la teoría de la policía de que simplemente sucumbió a los elementos. Según informes, los investigadores descartaron la teoría de que el niño fue secuestrado porque solo hay una carretera principal que pasa por la zona remota y rara vez se utiliza. Sin embargo, los padres de Víctor y algunos de los lugareños creen que fue secuestrado por un extraño. Según varios informes, durante la búsqueda, un perro rastreador mantuvo su nariz en el aire y rastreó el olor del niño de 5 años a través de un campo y luego hasta una carretera antes de detenerse. Esto ha sugerido a algunos que quizás Víctor fue llevado a través del campo antes de ser colocado en un coche. Sobre la teoría del secuestro, Víctor Sr. expresó su creencia de que su hijo había sido secuestrado y criado por otra familia. Dice que probablemente tiene una nueva identidad y no recuerda nada de su antigua vida. Otros han especulado que quizás fue víctima de un desafortunado accidente y sus primos estaban demasiado asustados para decirlo. También se ha postulado que tal vez Tommy y Lloyd vieron algo, pero de nuevo, estaban demasiado asustados para contárselo a alguien. Sin embargo, todas estas son solo teorías y sin ninguna evidencia. Ninguna de ellas puede estar cerca de ser probada. En 2004, el Proyecto Charlie arrojó luz sobre el caso nuevamente, con la esperanza de atraer nueva información y refrescar la memoria de alguien. Sin embargo, nada sustancial resultó de este llamado. En 2014, las autoridades anunciaron que todas las pistas de investigación se habían agotado. Ese mismo año, Víctor Sr. dio una entrevista y dijo: «Estamos aguantando, pero nos encantaría escuchar algo. Desde la trágica desaparición, los Shoemakers no hablan con sus primos ni con sus familias. No está claro quién decidió dejar de hablar con quién, pero se ha señalado que las familias de Tommy y Lloyd se niegan a hablar con los medios. Si Víctor aún está vivo, este año tendría 32 años. Si tienes alguna información sobre su caso, puedes contactar al Federal Bureau of Investigation al 202324-3000. 3000-3000 Nylene Marshall. Nylene K. Marshall nació el 18 de septiembre de 1978. Una niña juguetona y de buen corazón, nació en el condado de Orange, California, y tenía un hermano mayor y una hermana menor. En el momento de su desaparición, a principios de los 1980, ella y sus hermanos vivían con la madre biológica de Nylene, Nancy, y su padrastro, Kim, en Clancy, Montana. El 25 de junio de 1983, Nancy y Kim decidieron hacer un picnic con amigos y familiares en un camping en el Bosque Nacional Helena en las montañas Elkhorn, una cadena montañosa en el suroeste de Montana. Hay reportes con leves discrepancias sobre los movimientos finales de Nylene. Según la mayoría de las fuentes, como el Proyecto Charlie, la niña de 4 años se quedó atrás mientras jugaba con otros niños que se dirigían hacia una presa de castores. Al mirar a su alrededor, ella ya no estaba. Sin embargo, varios artículos han indicado que Nylene estaba siendo cuidada por una niña de 13 años, que tuvo que regresar al campamento solo por un momento. La niña le dijo a Nylene que se quedara quieta, pero cuando regresó, Nylene había desaparecido. De cualquier forma, Nylene no aparecía. La policía buscó exhaustivamente en el campamento, pero no encontró ninguna señal de ella. Un perro policía captó brevemente su olor, pero lo perdió durante la búsqueda. Las probabilidades no parecían buenas. El parque estaba lleno de espesa vegetación,
terreno accidentado, vida silvestre y clima severo. Además, había pozos mineros abandonados en toda el área. Después de 9 días de exploración cuidadosa, finalmente se canceló la búsqueda. No obstante, en este periodo emergió una pista. Los niños recordaron ver a Nilin hablando con un hombre en un traje de jogging morado. Supuestamente le dijo a la niña de 4 años, cito, «Sigue las sombras». Según algunos artículos, intentó hablar primero con los otros niños, pero uno le tenía miedo y huyó mientras que los demás simplemente lo ignoraron. Nilin parecía ser la única que interactuaba activamente con él. Se desconoce si este hombre tiene algo que ver con la desaparición, pero nunca ha sido identificado. El caso se enfrió durante varios años hasta el 27 de noviembre de 1985, cuando un hombre anónimo hizo una llamada al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, afirmando que había secuestrado a Nilin, aunque se refería a ella por su segundo nombre, Kay. Unos meses después, a principios de 1986, se envió una carta mecanografiada a la policía en Wisconsin. La carta parecía ser del mismo hombre que había hecho la llamada telefónica y declaraba que había recogido a Nilin en una carretera entre Helena y Boulder, en el Corn Park, y decidió llevarla a su casa para poder cuidarla. Aunque se pueden encontrar extractos de la carta en línea, el texto completo nunca se ha hecho público, probablemente porque los investigadores han dicho que contiene detalles que nunca se hicieron públicos. Un detective dijo que el autor de la carta estaba, citando, al tanto de cosas a las que una persona normal no tendría acceso. En su carta, el escritor afirmó tener un buen ingreso por inversiones y poder trabajar desde casa, lo que le permitía educar a Nilin en casa. Dijo que viajaba con frecuencia por los Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, y que Nilin siempre lo acompañaba y se divertía haciéndolo. Afirmó no molestar a Nilin de ninguna manera, pero luego proporcionó más detalles de sus actividades, que ciertamente indicaban que Nilin estaba expuesta a la actividad sexual. Afirmó que entendía que su familia debía extrañarla, pero que la amaba demasiado como para renunciar a ella. Esta perturbadora carta fue enviada desde Madison, Wisconsin. Alrededor de este tiempo, un llamador anónimo que afirmaba ser el escritor llamó varias veces a la organización sin fines de lucro Child Find of America. Estas llamadas se rastrearon hasta cabinas telefónicas públicas, una de las cuales estaba ubicada cerca de una farmacia en Edgerton, Wisconsin. Se realizaron llamadas telefónicas similares a los padres de Nilin, quienes también recibieron cartas de este hombre. Algún tiempo después de estas llamadas y cartas profundamente perturbadoras, un testigo se presentó, afirmando que había visto a una niña parecida a Nilin en un restaurante en Janesville, Wisconsin. Sin embargo, parece que nada más surgió de esta pista. En 1990, el caso fue presentado en el popular programa de televisión Misterios sin resolver. Después de ver el programa, un espectador llamó afirmando su creencia de que Nilin era una de sus compañeras de clase en Bellingham, Washington. Increíblemente, aunque resultó que la niña no era Nilin, era una persona desaparecida que había sido secuestrada por su padre sin custodia. Mónica Bonilla había estado desaparecida de Burbank, California, desde 1982. Después de 8 largos años, finalmente se reunió con su madre. Ese mismo año, el tío de Nilin vio 2 bocetos compuestos de un hombre y una mujer buscados por secuestro de niños en otra parte de los Estados Unidos. Creía que los había visto durante su primer día de búsqueda. Sin embargo, nunca se ha identificado a esta pareja. En agosto de 1991, un hombre llamado Richard James Wilson se entregó, confesando el asesinato de Nilin. También afirmó haber quitado la vida de otra mujer de Great Falls. Según informes, Wilson tenía un historial de problemas de salud mental y había estado en libertad condicional desde su condena en 1984 por agresión sexual contra un menor. Después de su confesión, Wilson dio a los investigadores indicaciones de dónde había enterrado a la mujer no identificada,
pero no se encontraron restos en la escena. También fue llevado a la cordillera de Elkhorn Mountain, pero no pudo decir a las autoridades dónde supuestamente había enterrado a Nylene. Luego se retractó de su confesión y fue liberado posteriormente, ya que la policía no tenía suficientes pruebas para acusarlo. Una de las pistas más peculiares del caso llegó en 1997, cuando una enfermera informó de una posible aparición de Nylene. Según el testigo, una mujer de 19 años y un hombre no identificado entraron al hospital donde trabajaba en Oklahoma para intentar ser admitidos para el parto. La joven se llamaba Elena y cuando se le preguntó más, mencionó que creía que el nombre de su madre era Nylene. Aparentemente, recordaba poco sobre su infancia y afirmó haber crecido en otro país, aunque no tenía acento. Después de que el personal intentó obtener más información de la pareja, a quienes encontraron muy sospechosos, la pareja decidió irse. Esta mujer parece haber sido localizada por las autoridades y aceptó que les trajeran sangre y la compararan con la de los padres de Nylene. Finalmente, parece que esta mujer y su conexión con Nylene fueron finalmente descartadas. Hay una abundancia de teorías en el caso de Nylene. Algunos creen que el hombre, en el traje de jogging morado, estuvo involucrado. Otros han especulado que simplemente se alejó, se perdió y trágicamente sucumbió a los elementos. Se ha sugerido que fue secuestrada por una parte no identificada. Algunos creen que las cartas y las llamadas fueron una farsa, pero otros están seguros de que el autor de la carta es su verdadero captor. Por un tiempo, muchos se preguntaron si ella era la Jane Doe del condado de Racine, una joven que sufrió un abuso horrible antes de ser asesinada. Sin embargo, Jane Doe fue finalmente identificada en 2019 como Peggy Lynn Johnson. Otro aspecto interesante de la desaparición de Nylene es que su padrastro, Kim, fue una vez nombrado como una persona de interés en su caso. No está claro por qué las autoridades sospechaban que él estaba involucrado o sabía más de lo que decía saber. Para 1994, la familia Marshall se había trasladado a Japón, pero la tragedia continuaría persiguiéndolos. En 1995, en México, Nancy, la madre de Nylene, fue agredida sexualmente y asesinada. Fue encontrada colgada con el cinturón de un hombre en su habitación de hotel. La información sobre su caso es escasa y parece seguir sin resolverse. Según algunas fuentes, su muerte fue dictaminada como suicidio a pesar del hecho de que había sido violada y sus objetos de valor habían desaparecido de su habitación de hotel. En 2017, los investigadores anunciaron que no tenían nuevas pistas sustanciales a seguir. El caso de Nylene aún no se ha resuelto y se enfría más cada día. Si aún está viva, Nylene cumplirá 42 años este año. Si tienes alguna información sobre su desaparición, puedes contactar a la oficina del sheriff del condado de Jefferson al 4062254075. Y ahí tienes los hechos, 2 casos particularmente trágicos de aquellos que se han perdido en las montañas. Por favor, deja un comentario abajo con tus propias ideas y teorías y recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para apoyar el canal. También puedes apoyarnos en Patreon para tener acceso anticipado a documentales y una gran cantidad de contenido detrás de escenas. Gracias por ver, mantente alerta, mantente seguro y nos vemos la próxima vez.